El violento grito del trauma. Barrita. Análisis psicológico. Hotline Miami. Grande Florida. De Miss Paranoid. Con unos Serie de este juego en mi canal principal. Es antigüita. De hecho creo que aún no mostraba mi cara. Creo, no estoy seguro. O tal vez sí, no sé. Pero el punto es que ahí está, ¿sabes? Podría volver a jugarlo algún día, porque su puta madre. Además valía callampa. Es la primera vez que lo jugué. Como sea, vamos ya. Con unos pocos píxeles, Hotline Miami te muestra un nivel de brutalidad a niveles exorbitantes. A ver, pocos, lo que son pocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vale, creo que son 32 por 32. Eso no son pocos píxeles, ¿eh? Sigue siendo estética pixelada, pixel art retro, pero no son pocos píxeles. ¿Sabes? Lo único que podría ser más serían 64 píxeles. Pero sí, la brutalidad es espectacular. En este video nos vamos a ir más profundo que solo hablar de lo evidente, porque hay mucho más de qué hablar más allá de la violencia colorida al ritmo del mejor soundtrack de la historia. Hoy te explicaré la psicología detrás de Hotline Miami, porque ya... ¿Es ese Ryan Gosling? ¿The fuck? ¿Qué hace el maldito Ken de la película de Barbie acá? La concha de tu madre. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué está Ryan Gosling vestido de jacket? que es mucho más complejo de lo que pensabas. Antes de arrancar, ya se la saben, estamos analizando a personajes ficticios de un videojuego. Aunque usaremos conceptos reales, esto no es un diagnóstico clínico real. Lo que verás acá es con la intención de entender, no de justificar. Grábatelo bien. Si algo Por favor, no sean pelotudos. de lo que hablamos aquí te Eso es básicamente lo que está diciendo. ¿Ya te sacaste tu receta del horno? Sí. entender, no de justificar. Grábatelo bien. Si algo de lo que hablamos aquí te resuena o te genera malestar, acude con un profesional de la salud mental. ¡Jamás! Aunque hablaremos principalmente de Hotline Miami 1, hay cosas en su secuela que nos dan información súper importante para poder entender a Jacket. La secuela es larguísima, weón. En comparación al juego original, la secuela es larguísima. También serie en mi canal principal. De nuevo, bastante viejita. Es por ello que vamos a situarnos en 1985 en Hawái. La Unión Soviética ha invadido territorio estadounidense y Y así es como sabes que este juego es ficción. Hawái se ha convertido en una zona de guerra. Aquí nos presentan al grupo Ghost Wolves, una unidad de élite de las fuerzas especiales encargada de misiones de contrainsurgencia y sabotaje detrás de las líneas enemigas. Pero realmente solo uno de todos ellos hace algo. El personaje con el que tú juegas. Bueno, en la última misión o los otros personajes también hacen cosas, pero por lo general estás solo. La dinámica del grupo nos muestra que están bastante habituados a eliminar gente. Dave Grossman en su libro On Killing revela algo que pues rompe con el mito del asesino nato o por naturaleza. El ser humano tiene una resistencia biológica e instintiva a matar a sus... A menos que sea psicópata. O sociópata. Pero sí, por lo general sí. semejantes. Durante la Segunda Guerra Mundial se descubrió que solo entre el 15 y el 20% de los soldados realmente disparaban a matar. El resto simplemente no podía apretar el gatillo contra otro humano. Entonces, ¿cómo logras tener una élite de combate como los Ghost Wolves? Contratando solo a sociópatas y psicópatas. Grossman le llamó condicionamiento operativo, que También está esa opción. También. es básicamente una aplicación táctica del condicionamiento operante de Skinner, que es un método de aprendizaje donde la conducta se modifica según sus consecuencias. Si una acción es seguida por un refuerzo, la probabilidad de que esa conducta se repita aumenta. Es en esencia aprender a base de resultados y consecuencias.
Aplicándolo a los Ghost Wolves, cuando el soldado dispara, una conducta que inicialmente es voluntaria, y ve que el enemigo cae inmediatamente, su cerebro recibe la señal de que la tarea se completó. Por lo tanto, el peligro desapareció. ¡Bien! El MK Ultra existe. Además de que esta conducta se refuerza por sus superiores y sus compañeros. Y eso pues hace que la conducta aumente. A fuerza de repetir este ciclo miles de veces, la conducta se automatiza tanto que se vuelve un reflejo motor. El cerebro simplemente va a ejecutar la respuesta programada antes de que la razón pueda intervenir. Y esto nos lleva a la desensibilización sistemática. Este concepto fue desarrollado originalmente por Joseph Wolpe como una técnica para tratar fobias, pero en el entrenamiento militar se aplica para insensibilizar a hacer estas cosas. Vaya, que en retrospectiva tiene sentido, porque necesitas que los militares hagan su trabajo, ¿sabes? Pero, joder. Al repetir la violencia en un entorno de alta intensidad y estrés, el cerebro se adapta. Matar se vuelve un proceso logístico y pues algo habitual, con poco peso en tu vida. Ya con esto que les acabo de decir, podemos entender con más profundidad cómo durante todo el juego, Jacket baña el piso de rojo con tanta facilidad. Pero regresemos a la guerra, porque quiero hablar del coronel, que ya para el final de estos niveles en la jungla viene en un estado extraño. El tipo llega... Ahora que lo pienso, ¿Hawái tiene jungla? Porque, a ver, podría ser, pero no sé, ¿sabes? Hawái... Qué bandera más fea, por la concha de tu madre. Vaya, se aprende algo nuevo todos los días. Es como, vaya, como solo se muestra generalmente en los medios la playa de Hawái, como raro saber que también tiene jungla. Con un colapso mental que te cagas, porque literalmente llega con la piel de una pantera, o bueno, yo pienso que es una pantera, en la cabeza. Basado, ¿sabes? Como nuestros ancestros querían que la humanidad existiera, con pieles de animales en la cabeza. Modo de máscara. Y así, con toda la sangre escurriendo, les da un discurso donde dice que la destrucción y la violencia son parte de su naturaleza y que es algo que se disfruta. Ya cuando vuelve en sí, se disculpa con que está borracho. Luego le llama a Beard y le explica que la siguiente misión es la última, pero teme que todos irán a casa en un ataúd debido a lo complicado y suicida que es esa misión. Y en base a eso hasta lo quieren promover. En sus diálogos podemos ver que no está contento, que no quiere seguir ahí, pero tiene que hacerlo. Yo me imagino que al recibir esta noticia de parte de los altos mandos fue lo que le causó ese colapso mental tan fuerte. Vaya. Tienen que ir a una misión suicida. Lo mata una pantera de chill, la degolla y se pone su piel en la cabeza. Una respuesta perfectamente válida. Parte que vimos, porque a pesar de convivir tanto con la muerte, la culpa de mandar a estos muchachos al matadero es fuerte. Aquí entra en juego la disonancia cognitiva de Leon Festinger, que ocurre cuando tenemos dos ideas o valores que chocan entre sí y nos generan mucha incomodidad. Por un lado aprecia a su grupo de élite y está orgulloso de ellos, pero por otro lado debe enviarlos a morir. Para aliviar esa incomodidad, su psique busca una salida, la justificación. Como por ejemplo, matar una pantera de chill, ¿sabes? Así como uno suele hacer. Yo todos los días salgo y busco un puma, ¿sabes? Porque panteras no hay mucha acá, ¿sabes? Entonces busco un puma para acabar con el puma y degollar. ¿Pero dónde sale la pantera? La concha de tu madre, esa es la parte que yo no entiendo. Si él acepta que son humanos, se ve a sí mismo como un monstruo.
Por eso prefiere creer y convencer a los demás de que todos son animales y que la violencia es su estado natural. Entonces la culpa desaparece porque pues solo es naturaleza. La máscara de Pantera es el símbolo de esta nueva verdad que él va a abrazar para no desmoronarse por completo ante la realidad de sus órdenes. Y esta nueva verdad hará mucho eco en los años por venir. La otra cosa que me llamó la atención es que la gran mayoría de los personajes no tienen nombre. Jacket, Biker, Beard, el hijo, el padre, la novia, o son un objeto, una característica o un rol. Bueno, a ver, Jacket puede ser perfectamente un nickname y ya está, ¿sabes? Biker, pues sí, Beard. Bueno, a ver, creo que Beard puede ser un nombre también. Entonces se convierte en Therian para dejar de sufrir. La concha de la lora. Los putos Therian, me persiguen. Maldito el día en el que reaccioné a Rulombot. Clasificación u objetivización es el proceso mental mediante el cual una persona es despojada de su naturaleza humana y reducida a la categoría de objeto o cosa. Se aplica para anular la respuesta empática del cerebro, porque es mucho más fácil usar, romper o desechar una herramienta que matar a un ser humano con sueños y miedos. En fin, en medio de este infierno, Jacket tiene a su amigo Beard, con quien... ¿Qué me mata, weón? Se parece a Ryan Gosling, la concha de tu madre. ¿Por qué se parece tanto a Ryan Gosling en este arte? A lo mejor lo modelaron en base a él, o a lo mejor es... Se supone que sea Ryan Gosling, yo qué sé, pero es que, weón, tiene el mismo peinado de mierda. Tiene una deuda de vida. Durante la misión suicida a la que son enviados, Beard arriesga su vida para sacar a Jacket cargándolo de una muerte segura tras una explosión. Es ahí donde nace un vínculo muy poderoso, casi que inquebrantable, al menos de parte de Jacket. Mientras Jacket está gravemente herido, Beard le dice que solo está haciendo lo que Jacket habría hecho por él. Cortesía de la casa, le dice, mientras le pone en la mano la foto que se habían tomado con anterioridad. Cortesía de la casa. Si no me equivoco, en el primer Hotline Miami, Beard reaparece como personaje y también dice esa mierda. Si no me equivoco, puede que me lo estoy inventando ahora porque tendría sentido, porque quiero decir, cada vez que vas al mini market de Beard te regala cosas, ¿sabes? Entonces podría ser cortesía de la casa. Entonces tendría sentido. Así que puede que lo dijera o puede que mi cerebro lo está rellenando como que sí lo dijo porque tiene sentido que lo dijera en ese contexto. Este gesto es el recordatorio de que en un mundo de animales todavía puede existir la lealtad de... Me encanta acá el 60 FPS de colado. Que en un mundo de animales todavía puede existir la lealtad desinteresada. Y de hecho, los dos son los únicos que salen con vida de esta misión. 3 años después, vaya, el 3 de abril de 1986, Beard ha cumplido su sueño de tener una tienda y vivir una vida tranquila. Habla por teléfono alegremente con Jacket, quien le cuenta sus penas de amor. Y sin saberlo, es la última vez que van a cruzar palabra porque una bomba nuclear rusa borra... Nucelar. A Beard del mapa y del plano de los vivos. ¡Hasta luego, mi compa! Un gusto conocerte. Y con él, un pedacito de Jacket se muere también. El juego realmente no nos muestra cómo Jacket reacciona. Bienvenido, John. Estamos viendo acá un análisis psicológico de un sociópata. Básicamente. De Hotline Miami. A todo esto. Pero no es difícil concluir que si pasó por una guerra horrible, vio morir a sus compañeros, casi se muere, luego termina una relación... Papeada termonuclear, hijo de puta. A ver, sí, ¿no? Y en ese mismo instante su mejor amigo y su único soporte emocional se vuelve polvo, pues me parece suficiente. A ver, perdóname, pero que se vuelva polvo implica que queda algo. Yo creo que directamente se incineró hasta sus átomos y ya está. De razón para colapsar totalmente. Después de... Porque el bombazo le pegó cerca también a Beard, ¿sabes?
todos estos acontecimientos, lo más acertado es concluir que Jacket podría presentar un trastorno de estrés. Me pasa en contexto. Jacket es un veterano de guerra que perdió a su amigo en un bombazo nuclear porque por algún motivo la Unión Soviética está en guerra con Estados Unidos y la Unión Soviética va ganando. Así es como te das cuenta que el juego es fantasía, pero bueno. Es postraumático complejo. A diferencia del TPT común que... La verdad es que prefiero muchísimo más la abreviación. La abreviación en inglés de PTSD. Tiene mucho más flow que TPT. Parece que te está dando un ataque, ¿sabes? Surge de un evento único. Judith Herman explica que el TPT complejo nace de traumas prolongados y repetidos donde la persona no tiene escapatoria, como los conflictos armados en Hawái o el simple entrenamiento militar por el que tuvieron que pasar. Este trastorno representa una altísima recurrencia en veteranos de combate. Se estima que aproximadamente el 30% de los hombres que sirvieron en conflictos bélicos desarrollaron trastorno por estrés postraumático. Tiene sentido, ¿no? ¿Qué era tu receta? Un queque de chocolate. Ya está. A ver. En la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, solo el 3% de la gente tuvo PTSD. Supongo que sientes menos dolor si estás peleando por una causa que es generalmente considerada justa, como por ejemplo puede ser la libertad y detener un genocidio. La de Vietnam aún creían en la causa, por eso solo 10%. Pero ya el tema de la guerra iraquí, ya 30% ahí potentírrimo, ¿sabes? Aunque aún así, yo tengo que decir que 30% me parece un número bajo. Yo me esperaba que estuviera por el 60% realmente. Hola de dos porque voy a mandar memes. Ok, hola y adiós, Tay. Flema. 30% es un montón. ¿Qué señales tiene Jacket como para pensar que tiene estrés postraumático? Veamos. Bueno, el hecho de que todo el primer juego es literalmente Jacket reviviendo eventos canónicos con sufrimiento mental mientras está inconsciente. Reexperimentación del trauma. La reexperimentación en Jacket ocurre a través de la acción. En el no... Bueno, a ver, reexperimenta 2 veces. Primero cuando hace las cosas y segundo cuando las porque se me daba el enemigo. Me acabo de dar cuenta, el weón tiene los pantalones meados, conchetumare. Como sea, cuando hace los actos por primera vez y luego cuando los revive en su mente mientras está inconsciente, que es lo que jugamos nosotros realmente. No se manifiesta con los típicos recuerdos intrusivos de la guerra que vemos en la tele, sino que cada nivel del juego es una repetición ritualista de su trauma y su condicionamiento militar. Según Judith Herman, existe una distinción vital entre la memoria narrativa, que es como que contar una historia, y la memoria traumática, que se guarda como sensaciones físicas y pautas de acción. Bessel van der Kolk también explica que cuando el cerebro no puede procesar un evento terrorífico, el individuo tiende a realizar un acting out, o como que actuación del trauma, y es que el cuerpo repite la conducta traumática porque es la única forma que tiene de recordar. Evitación. Jacket se muestra como un sujeto mudo y aislado en un departamento descuidado. En el TP... El descuidado me parece poco, esa está hecho mierda. El único momento en el que el departamento mejora ligeramente es cuando consigue a la novia, ¿sabes? Esto se observa como una indiferencia, incluso un vacío emocional, un distanciamiento de los demás, donde el individuo presenta una desconexión con su entorno social y afectivo, alteraciones cognitivas y del ánimo. Acá a poco podemos ver ya que Jacket solo está ahí parado haciendo cosas, nunca habla y no parece reaccionar a nada, y si bien esto está hecho más como recurso del mismo juego, también podemos interpretar esta inacción y poca reacción a estímulos como una señal del TFT. Hipervigilancia y reactividad.
Este es el punto más fuerte en él, porque Jacket vive en un estado de alerta permanente. Su sistema nervioso quedó tan alterado por todos estos acontecimientos que está constantemente en modo supervivencia. Es como si nunca hubiera salido de la guerra. Y el estrés postraumático también puede dar pie a cuadros psicóticos, aunque... Como aniquilar a todo un edificio lleno de mafiosos rusos, ¿sabes? Igor tiene trastorno de estrés post vasija pura, la concha de tu madre. XD. Lo mejor es que tiene PvP, pero no tiene nada que ver con el PvP, ¿sabes? Con el person versus person. Sino que es vasija pura, ¿sabes? Esta psicosis es un poco distinta, pero eso lo veremos un poco más adelante. Entonces Jacket recibe una llamada, le dan un paquete, una máscara de gallo y una dirección. Y pues él no cuestiona, él simplemente hace caso. Y acá vamos a necesitar contexto de lore para poder explicar mejor por qué Jacket no está cuestionando nada. Para los que no jugaron la secuela, en esta segunda parte se nos explica la existencia de 50 bendiciones. Bueno, a ver, técnicamente se explica al final del primer juego, pero necesitas haber recolectado todas las letras, que sería la contraseña, para poder entrar ahí. También está en mi canal, por cierto. Aprovechando que un juego del que le hice serie, hagamos spam, ¿no? Que es básicamente una organización nacionalista radical que quiere acabar con los rusos que invaden Estados Unidos. Bueno, a ver, teniendo en cuenta que los rusos bombardearon la costa norte, sureste, oeste, no es por justificarlos, pero es entendible querer por lo menos echar a los rusos, teniendo en cuenta que son del mismo país que bombardearon tu país con una nuke, ¿sabes? ¿A ti qué te tendrían que dar a cambio de que te vuelvas Terian? 10.000 millones de dólares. Por lo bajo. Unidos. De ahí que son 50 bendiciones, porque son 50 estados. Si son observadores en el departamento de Jack, son 50 estados, Hawái no quedó pulverizados. Que hay varios papelitos rosas esparcidos que hablan de ellos, presentándose como una asociación patriótica. Sin embargo, su verdadero modus operandi es el terrorismo y la coacción. Como muchas organizaciones patrióticas que terminan matando más gente inocente del propio país que a gente real. Aunque hay que darle algo a 50 bendiciones, por lo menos cuando trabaja Jacket con ellos, porque a pesar de ser terrorismo, las únicas víctimas son las personas efectivamente las que quieren echar del país. Sigue estando mal, pero por lo menos Jacket no mató a ningún americano, ¿sabes? 10.000 millones de dólares, ¿qué cosa haría? Porque justo tengo 10 dólares y un chicle de uva. ¿Trato? No. Reclutan a personas con pasados militares o perfiles inestables y los obligan a cometer asesinatos bajo amenazas tan fuertes que... Jake no, él simplemente es xenófobo. Grande, Jake me representa. Vas al video que mandé. No sé cuál video mandaste. Hay muchos videos. A ver, déjame revisar. Ah, el de Gmod. No me interesó mucho. Había otros que eran más interesantes, lo siento. Que estas personas deciden obedecer. Pero en el caso de Jacket, la cosa va más allá del miedo a las amenazas. Porque para él 50 bendiciones es su vehículo de venganza. Se une porque las llamadas le dan exactamente lo que quiere. Un mapa de objetivos para drenar la rabia acumulada por la muerte de Beard. Así que... totalmente respetable y justificable. Jacket es mi dios. Mi mesías. XD. Nunca confíes en tus héroes. XD. Si se preguntaban si las llamadas eran reales, pues sí son reales. Ahora bien, la mecánica de las máscaras Don Juan está muy buena, hablando de gameplay, y me encanta cómo se conecta con el comportamiento del coronel, quien termina siendo el líder de 50 bendiciones, o al menos eso es lo que yo capté. Pero
también, esta onda de las máscaras tiene otra explicación más allá de que el personaje no lo reconozcan. Albert Bandura desarrolló el concepto de desvinculación moral. Él explicaba que las personas pueden cometer actos atroces si logran separar su conducta de su identidad moral. Básicamente te están diciendo, yo no lo hice, el cabeza de pollo lo hizo. Y ya está, ¿sabes? Lo cual es el coping más retrasado mental que he escuchado en mi vida. Pero supongo que la gente es imbécil, ¿sabes? Al ponerse la máscara, Jacket se convierte en el animal que el coronel le dijo que era. Zimbardo también tiene una perspectiva interesante. ¿Por qué no hay un puto psicólogo que tenga un nombre normal, la concha de tu madre? Puedo entender que los alemanes son alemanes y bueno, tienen nombres raros por ser alemanes. Pero ¿qué putas es Zimbardo? ¿Qué mierda? ¿No puede haber un Johnson? ¿Un Soto? ¿Un Cortés? ¿Sabes? ¿Un Smith? Zimbardo, pues, conche tu madre. Idor, si hay macras con funciones diversas, habrá más baratas con funciones específicas. Qué chiste de mierda. Él decía que al perder el rostro, el individuo pierde la autoconciencia y el miedo a la evaluación social. En sí, la máscara le permite disociar. Yo no estoy haciendo esto, lo está haciendo el gallo. Y es más, hay una escena súper interesante al principio del juego, justo después de la primera misión. Y es que cuando Jacket va a dejar el maletín al basurero donde le dijeron, se topa con un vagabundo al cual mata en defensa propia e inmediatamente... Yo no lo diré en comillas, el vagabundo iba ahí a pegarle. O sea, es defensa propia. Lo que pasa es que es defensa propia con fuerza injustificada, porque el tipo no te iba a matar. El tipo no iba a matarte, entonces matarlo de vuelta no está justificado ni en las leyes de Estados Unidos, que son las más laxas en cuanto a la defensa personal, ¿sabes? Así que imagínate. Así que, ¿es defensa personal? Sí. ¿Está justificada como el caso de llegar a matarlo? No, ¿sabes? Habría bastado simplemente con dejarlo tirado en el piso y después irse. Después de despojar de la vida al vagabundo, Jacket vomita. Bessel van der Kolk otra vez nos explica que aunque la mente intente disociar y olvidar, el cuerpo mantiene la cuenta del trauma. El vómito es la reacción visceral del organismo rechazando lo que acaba de hacer. Esta escena es olvidada constantemente o no le ponen mucha atención, o quizá cuando yo lo jugué así me salió y a otros no lo sé, pero para mí... No, estoy seguro de que sale siempre esa escena. Es súper importante porque nos está diciendo que Jacket necesita aferrarse a la seguridad que las máscaras le dan para poder continuar con estos actos. Hay todavía más cosas que podemos hablar de esta. Yo creo que lo más surreal y lo más falso de Hotline Miami es que hay mafiosos rusos que son afroamericanos. Bueno, que son afroamericanos, no sé. Porque... ¿no hay rusos negros? A ver... Gracias a Stalin no hay muchas variaciones étnicas en Rusia hoy en día. Curioso. Pero bueno, si están trabajando con los rusos, por mucho que sean americanos, son malas personas. Jacket sigue estando en lo correcto. Excepto por lo del vagabundo. Lo del vagabundo fue injustificado, pero todo lo demás... válido. Disociación, pero lo dejaré más adelante cuando hable de las alucinaciones con Beard. A partir de aquí, Jacket entra en una espiral sin retorno. Y es que Hotline Miami tiene una forma muy específica de hacernos sentir lo que Jacket siente. El ritmo frenético, la música que te taladra el cráneo y esa necesidad de moverte rápido al ritmo del synthwave.
Y luego está la gente como yo que juegan a 2 por hora. Y esto se llama estado de flujo. Es un concepto desarrollado por Mihaly Csikszentmihalyi. El flujo es ese estado mental donde estás tan inmerso en una actividad que el tiempo parece detenerse y tu conciencia se fusiona con la acción. O sea, no piensas, solo fluyes. O sea, básicamente es lo que se dice en el gaming como la zona, ¿sabes? Para Jacket, entrar en un edificio lleno de rusos hostiles es el único momento donde su mente está en silencio. No hay espacio para pensar, solo para reaccionar. Otra manera de ver estos escenarios a la John Wick lo explica Peter Levine, que dice que el cuerpo traumatizado a menudo se vuelve adicto a sus propias hormonas del estrés. Esa no la había escuchado nunca. Imagínate ser adicto al cortisol, ¿sabes? Para Jacket, la violencia extrema es la única forma de encender su sistema nervioso y sentirse vivo. Necesita niveles de estimulación cada vez más altos para tapar su vacío. Al limpiar cada piso de mafiosos, Jacket está intentando de manera También suscríbanse a mi canal, compadres, por favor. simbólica y voluntaria deshacer lo que pasó en la guerra y lo que le pasó a Beard. Es una catarsis que nunca termina de concluir. Dato curioso, creo que esta arma no aparece en ningún Hotline Miami directamente, ¿sabes? Un arma de palanca. XD. 50 bendiciones no lo obligó precisamente a ser un monstruo. Yo creo que simplemente le dio permiso para dejar de pelear contra el monstruo que la guerra ya había creado en él. Entonces, por numerosos niveles, limpiamos edificios completos uno tras otro mientras dejamos que el cerebro se nos apague y solo nos guiamos por la música y el color rojo. Es cuando llegamos al punto donde nos enfrentamos a Biker. Biker es un tipo que nos encontramos en la compañía de telefonía. Biker busca respuestas. Aquí es donde entra el concepto de reactancia psicológica, desarrollado por Jack Brem. La reactancia es esa respuesta emocional que ocurre cuando sentimos que nuestra libertad de elección está siendo amenazada o limitada. Y se tenían que inventar reactancia para eso. Es que tengo que decirlo, reactancia suena como la mía, suena a palabra inventada. Bueno, técnicamente toda palabra es palabra inventada, pero se entiende, ¿no? Que a ver, la reacción a eso es entendible, yo también, porque es como la concha de tu madre, mierda, ¿qué está pasando acá, hijo de la gran poronga? Pero bueno, por eso lo mejor es ser Jake. No importa que te esté quitando la opción de tomar esa decisión, porque al final tomarías esa decisión de todas formas porque sos xenófobo. Mientras que Jacket obedece porque 50 bendiciones le da un cauce a su rabia, Biker experimenta reactancia. Él no quiere ser una herramienta de nadie. Esta necesidad de recuperar el control es lo que lo lleva a investigar la fuente de las llamadas en lugar de simplemente obedecerlas. Y esto nos lleva a uno de los momentos más confusos del juego, que es el enfrentamiento entre estos dos. Porque cuando tú llegas con Jacket, pues tú te acuerdas que le abres el cráneo a Biker con un palo de golf. Casi que imposible que salga vivo de eso. O sea, mírenlo. Pero esta misma escena, cuando juegas con Biker, a quien le partimos la madre es a Jacket. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? Y pues, el que tiene la falla acá es Jacket. Porque Jacket no es un narrador confiable. Su percepción está afectada por su trastorno de estrés postraumático. Y por Ya. la disociación, ¿Qué se pasó? falla acá es Jacket. Porque Jacket Ah, sí, eso, que a lo mejor el hecho de que lo que estamos viendo en el primer juego es ya que están recordando cosas. Estando inconsciente afecta un poco al tema de que sea un narrador no fiable. no es un narrador confiable.
Su percepción está afectada por su trastorno de estrés postraumático y por la disociación. Y es que el TPT puede tener rasgos psicóticos. De hecho, estudios en veteranos que buscan tratamiento por TPT muestran de que a un 30 o 40% de ellos se les detecta este tipo de síntomas. Para que nos entendamos, la psicosis es básicamente una ruptura con la realidad. El Vaya. Pobre Jacket. cerebro empieza a generar alucinaciones, ver o escuchar cosas que no están ahí, o delirios, creer firmemente en cosas que no son ciertas. Para la psique de Jacket, matar significa ganar. Es la única resolución lógica en su mente. Por lo tanto, para él poder seguir con su narrativa de avanzar en su misión, su mente interpretó que él eliminó a Biker. De otra manera, no le salen las cuentas. De hecho, en una de las veces que vamos a ver a Beard, que de eso hablaremos más adelante, como ya dije, ya después de disque matar a Biker, podemos verlo con la mollera toda sumida y el mismo Beard diciendo que lo que acaba de pasar realmente no pasó, refiriéndose obviamente que la muerte de Biker, entre otras cosas que ha estado percibiendo, no Había un Patreon que se llamaba Fontaine. obviamente que la muerte de Biker, entre otras cosas que Grande Bioshock. ha estado percibiendo, no son reales. Por eso el lore oficial, confirmado en la secuela, porque le vemos la cicatriz del madrazo que le dio Jacket, nos dice que Biker sobrevivió. Y pues bueno, Biker rastrea de dónde vienen las llamadas y eventualmente llega a donde quería llegar, a descubrir la verdad. Y es una verdad que termina pudiendo más que él. Esto que hemos estado viendo simplemente es una prueba de campo. Así como él y Jacket, hay más. La mayoría trabaja bajo amenazas y 50 bendiciones planea tomar el control del país en 5 años a base de masacres. Entonces, Al Chile, qué bueno. Estados Unidos para los estadounidenses. Biker, al enterarse de todo ese desmadre, sufre lo que podemos llamar como el trauma del testigo. A veces saber la verdad es más pesado que vivir en la ignorancia. La revelación Por eso la ignorancia es felicidad. Porque hay mafiosos rusos acá. No deben estar como bastante eso. Bueno, supongo que Biker lleva siempre el casco de moto, ¿no? de que 50 bendiciones es una conspiración masiva y que él es solo un peón chiquitito e insignificante lo quiebra de una forma distinta, tanto así que termina huyendo al desierto. Y es que huye porque la realidad que está ocurriendo en Miami se ha vuelto insoportable tras ver lo que hay detrás del telón. La única forma de ser libre es alejarse de una sociedad que está siendo manipulada por hilos que él no puede cortar ya. En medio de toda esta carnicería, Jacket rescata a una chica de la casa de un productor y en lugar de abandonarla ¿Un productor de qué será? ¿De música o de no por? ahí o de, pues vaya, terminar con su existencia, se la lleva a su casa. Esto a mí me dice que Jack no mata precisamente porque sí, y aún en sus estados de profunda violencia, sabe identificar quién a sus ojos merece o no un destino letal. Tiene un código Excepto con el vagabundo. moral, y esta chica se convierte en un ancla que lo mantiene con los pies en la tierra cuando no está limpiando el mundo de la mafia rusa. Y le limpia la casa a la tipa también. De gratis. Supongo que para compensar el hecho de que le salvó la vida en lugar de matarla. Bueno, más o menos. John Casiopo, quien estudió a fondo la conexión social, explica que los seres humanos tenemos una necesidad biológica de pertenencia. Incluso un cerebro tan en ruinas como el de Jacket busca un regulador social. Vaya. ¿Sabes? Viviría más feliz si las teorías sobre el orden mundial hubiera sido que la Tierra era plana, güey. La verdad es que sí. Entonces, la Porque la concha de tu madre. presencia de la chica es un intento desesperado de él por estabilizarse, por sustituir el vacío que dejó la muerte de Beard con algo o alguien que le dé un sentido de normalidad. Simplemente con ver La verdadera pregunta es, ¿Jacket y la novia habrán cogido? ¿O simplemente estuvo ahí y ya está? Para pensar, señores. cómo su departamento pasa de estar todo cochino y descuidado a tener un orden hasta cierto nivel, pues nos dice que también la chava estaba viendo por él. Pero pues esta paz es una ilusión frágil, porque
Que el 8 de junio Richter, con una máscara de rata, entra al departamento, asesina a la chica y le dispara a Jacket a quemarropa. Bueno, a ver, quemarropa. Quemarropa. También eso fue un sonido de escopeta, pero bueno. Te pega con una Uzi el tipo realmente. O si es una escopeta, no sé. La verdad es que no alcanzo a percibirlo bien. A lo mejor es el mismo sonido que se usa en el juego, no me acuerdo. Lo jugué hace años ya. El punto es que quemarropa. ¿Sabes? Estaba a 2 metros, compadre, ¿sabes? Lo hace quedar en coma. Y bueno, ¿Cómo sobrevivió Jacket eso? La magia del cine. mientras Jacket sigue en coma, vamos a regresarnos tantito porque estoy consciente que no he hablado de Beard, que lo vemos constantemente aunque esté muerto. A lo largo del juego, después de cada misión, Jacket tiene una rutina. El puto Ryan Gosling, la coche tu madre. O va a la tienda de conveniencia, o va a comprar pizza, a rentar una película o a un bar a echarse un trago. Estas actividades es la cotidianidad de Jacket. Y siempre es Beard. Con distintas personalidades, pero siempre es Beard. Así como también hablar con Beard era parte de su cotidianidad. Así que cuando Beard muere, Jacket junta ambas rutinas para sobrellevar la pérdida. Si se fijan, Beard siempre aparece en posiciones de servicio. Es el cajero, el pizzero, el que atiende el videoclub. Para Jacket, Beard representa el orden, la calma y la bondad del mundo civil que al menos para él ya no existe. Al ponerlo en estos roles, su mente está intentando desesperadamente comprar un poco de normalidad. Es como si necesitara que su amigo siga ahí, cuidándolo de forma cotidiana, regalándole una pizza o una película para hacerle sentir que pues todo está bien. Aunque siempre regalándole algo, es impresionante. Que no se paga por nada en todo el juego. hay un encuentro que es diferente y es en el bar, porque siempre hay una distancia marcada por el mismo bartender. No le habla con confianza ni le dice la casa invita como en todos los demás. Hasta el peinado Sí lo decía, vamos, no me acordaba mal. es diferente. No hay ese intercambio cercano en ese escenario. Y yo creo que esto tiene que ver con la percepción que tenía de Beard con respecto al alcohol. Al menos en la escena de cuando estaban en Hawái, que todos se están emborrachando, no parece que ni Beard ni Jacket se embriagaran demasiado y justo ellos dos son los que deciden dejar de beber mientras los otros se destruyen festejando. Entonces, por eso este Beard es diferente. Como que no cuadra con el concepto que Jacket tiene de él. Y digo esto nomás lo supongo porque me llamó la atención. Ahí ustedes díganme qué opinan. A ver, sentido tiene, la verdad. Sentido tiene. No tienes que ser alcohólico para ser bartender. Sería lo mejor, ¿sabes? Bueno, no alcohólico, pero que te guste el alcohol. Sería lo mejor, porque así puedes probar que no la estás cagando, ¿sabes? Pero no es un requisito como tal. Solo tienes que ser bueno cocteleando y ya está. Pero, ¿cómo podemos explicar que Jacket vea a su amigo muerto en cada esquina? Y de hecho, les va a sorprender, pero este fenómeno es mucho más común de lo que pensamos y no necesariamente implica que alguien haya perdido la cabeza por completo. A ver, sé que yo no soy el psicólogo acá, pero permítame dudar. O sea, Jacket sí, pero en otras personas no necesariamente. Jacqueline Hayes propuso el sentido de presencia, que es una experiencia que afecta a muchísimas personas que, sin sufrir una patología grave, proyectan la imagen o voz de un ser querido en lugares familiares o rutinas compartidas. ¿Ves? Ah, es como cuando de repente te pasa que escucháis que alguien te llama por tu nombre o algo por el estilo. Que en realidad eran simplemente varios ruidos random que a lo mejor tenían 2 fonemas que se parecían a tu nombre y ya está. Van der Kolk también explica que el tálamo funciona como el encargado de juntar todas las sensaciones para crear una historia coherente y sobre todo para ponerles una etiqueta de tiempo. Cuando el tálamo se daña por el estrés extremo, deja de archivar los recuerdos como pasado, o sea, se desorganiza todo. Así que las imágenes de Beard no se sienten como un recuerdo del 85, sino como algo que ocurre ahorita. Y aquí es donde entra la corteza prefrontal. En un cerebro sano,
Esta zona se encarga de verificar si la información que recibe tiene sentido lógico. De estar funcionando al 100, pues vería a Bird y descartaría la imagen porque contradice el recuerdo real de su muerte. Pero Jacket está... Ya sabemos. Acá no funciona, ¿sabes? Pero en Jacket, esta evaluación falla debido al trauma, permitiendo que la señal sensorial errónea del tálamo se acepte como real y se superponga al presente sin ningún filtro que la detenga. O sea, una persona que no tiene estas problemáticas pierde un familiar, se le hace como que de pronto lo ve a lo lejos y dice, ah, caray, no, pues él está muerto, no puede ser, y ya. Ahí entró muy bien en la corteza prefrontal a este monitoreo. Pero con Jacket no es así. Y aquí termino de poner la piecita que hace falta. Jacket tiene trastorno de estrés postraumático, pero de subtipo disociativo. O sea que hay gente con estrés postraumático que no tiene... Que no se imagina que está de vuelta en la guerra cuando escucha los petardazos de Año Nuevo. Lo que realmente está pasando aquí es lo que se conoce como disociación estructural. Por un lado, Esto, señores, van a presenciar la realeza del nitpicking. Pero esa está incompleta. Le falta un palito ahí. El sentido se fue de sabático. Exacto. Es que estamos hablando de psicología y yo tengo que decirlo. La mitad de los psicólogos están locos ellos mismos y la otra mitad... Yo creo que simplemente siguen el juego. por un lado está la parte normal de Jack, que pues intenta seguir con su día a día, ¿no? Que la pizza, que las películas, el bar. Por otro está la parte emocional, pues que carga todos los horrores que ha pasado y que ha hecho. El problema es que para que esa rutina de Jack tenga sentido, él necesita a Bird. Y como su cerebro no puede asimilar que ya no está, rellena los huecos de su vida cotidiana proyectando a su amigo en cada mostrador. Ahora bien, es importante diferenciar estas experiencias de la psicosis tradicional. Las alucinaciones psicóticas suelen ser caóticas y desorganizadas, y las alucinaciones por disociación tienen un contenido temático muy específico ligado al trauma. Ah... O sea, la psicosis es... Tú te imagináis que de repente hay un mono con una AK-47 en el patio, ¿sabes? Porque sí. Pero la disociativa sería... Tú estás en una jungla y de repente... En una jungla donde hay, yo qué sé... En una jungla cubana y de repente ves un mono con una AK-47, ¿sabes? Las dos son alucinaciones, pero el mono con AK-47 en Cuba tiene más sentido que en el patio de tu casa, ¿sabes? Entonces, en veteranos de guerra, la psicosis no necesariamente es un fallo químico aleatorio, sino que a menudo es el nivel más extremo de la disociación. Usa estas proyecciones para mantener la estructura de su vida y sentirse más o menos normal. Y espero haberme explicado bien, pero es que créanme que a mí se me derritió el cerebro mientras intentaba darle sentido a esta parte para explicarla. Así que ahora vamos a ponerle atención a su estado comatoso, porque ya lo dejamos mucho tiempo ahí. Durante este periodo en coma, que son varias semanas, Jacket experimenta estos sueños, donde se topa con 3 personajes. El caballo, que creo que la teoría es que es una... que es la novia, ¿sabes? La rubia que rescata. El pollo es obviamente él, ¿sabes? Es su máscara canónica. Y el otro, que no me acuerdo qué animal era un mafioso ruso. Una mujer con la máscara de un caballo, Don Juan. Un mafioso con máscara de... Era un búho. Búho, Rasmus. Y Richard, el gallo, que trae la misma ropa que él. En este estado, Jacket ve a los 3 como entidades totalmente externas. Yo interpreto esto como que su yo central está tan debilitado que ya no reconoce sus propias funciones mentales como suyas y se ve obligado a verlas como algo ajeno a él. Es que estaba terrible buena la María, compadre. Si solo proyectaba bien en cada tienda, entonces robó esos locales todo ese tiempo. Nunca fueron por parte de la casa. Idolatarte es una mentira. A ver, pero tienes que tener en cuenta que siempre que vamos al supermercado en el juego,
o cualquier cosa donde está Bird, estos son recuerdos de cuando él está en coma. Y en el mismo recuerdo está que él derrota a Biker cuando canónicamente Biker le rompe la madre a Jacket. ¿Sabes? O sea, literalmente lo opuesto pasa. Entonces, muy probablemente cuando estaba haciendo esas cosas en la vida real, sí pagaba. O les quedaba, les dejaba un... Te debo tanta plata porque... Con como tiene el departamento, me sorprendería que tenga un trabajo aparte de matar rusos. La verdad, las cosas como son. Juan me parece la entidad más interesante de todas. ¿Se fijan cómo por un lado tenemos a estos dos que son más directos, iracundos y confrontativos, pero sobre todo el mafioso ruso? Por el otro lado tenemos al Don Juan, que es más compasivo y casualmente es una figura femenina? Recordemos que estos son personajes parte de él. Por lo tanto, a mi ver, me parece más que Jacket decide inconscientemente que la compasión es un rasgo femenino. Mi teoría es que lo hace así, no por misoginia, por misógina, mentira. Porque la última prueba de bondad que tuvo en su vida fue justamente la rubia que rescató, ¿sabes? Él le limpió el cuarto, estuvo con él, lo abandonó, todas esas cosas, ¿sabes? Que hasta ese momento para él eran cosas inexplicables, básicamente. Entonces, por eso esa es mi teoría de por qué elige que es un rasgo femenino. Porque la última muestra fue por parte de una mujer. Al sentir que él, como hombre y soldado que ha hecho cosas terribles, pues él siente que no tiene derecho a recibir esa ternura o cuidado, dado todas las masacres que ha estado haciendo. Entonces su cerebro le asigna un género diferente a esa emoción para poder aceptar que en el fondo aún puede sentir algo más que desprecio hacia sí mismo. También leí por ahí que muchos ven el simbolismo del caballo y el nombre de Don Juan como una interpretación de Jacket hacia la profesión más antigua del mundo, la cual ejercía la chica con anterioridad. Y no me parece una hipótesis alocada. Al final del día, en los sueños proyectamos cosas que ya tenemos en el inconsciente. Por otro lado, Rasmus es todo lo contrario, es una figura muy hostil. Y de hecho viste como los mafiosos rusos, los peores enemigos de Jacket. Y es que Jacket los desprecia por lo que simbolizan para él. La pérdida de sus seres queridos, la guerra sin sentido. Pero al eliminarlos a todos con tanto coraje, pues eso no lo hace muy diferente a ellos. Rasmus es el autodesprecio y el odio que Jacket siente por sus actos. Y es la voz que le dice que no es bienvenido ni siquiera en su propia mente. Y luego tenemos a Richard, que viste exactamente igual que Jack. Para mí Richard es la conciencia que lo obliga a mirar la verdad. Repasa los eventos y le hace preguntas que Jacket no quiere responder o no puede responder porque pues las respuestas a ella le harían descubrir cosas de sí mismo que le dan miedo admitir o que son incómodas. Algo... Vamos, el pollo es el MVP del lore de Hotline Miami. Pruebas ninguna. Fe toda. Lo que también hace Richard es como que darle pistas de lo que va a pasar. Y aparte en el segundo juego, este mismo se le aparece a otros personajes, ya como si fuera un ente sobrenatural que observa y cuestiona el colapso de toda la sociedad del juego. Esa parte sí que no la entiendo. Porque cuando Richard es parte de la consciente de Jacket, tiene sentido porque Jacket tiene la máscara de gallo. Y de hecho Richard viste igual que Jacket, ¿sabes? Entonces como parte de la conciencia de Jacket tiene todo el sentido del mundo. Pero ¿por qué de repente en el Hotline Miami 2 se le aparece a otras personas? La concha de tu madre, qué mierda. Así que vamos por partes. Sobre las pistas de lo que va a pasar, como el de que... Lo que podría ser a lo mejor es que después de que se hiciera famosa la historia de Jacket, porque recordemos que se vuelve famoso todo lo que hizo Jacket y al ser básicamente uno de los únicos que sobrevivieron, le están haciendo un juicio y toda esa mierda. Entonces el resto de la gente ve esas cosas por Jacket. Entonces inconscientemente buscan la crítica en base a la máscara de gallo que fue la que hizo que todo eso fuera tan reconocido. El problema es que creo que también se le aparece a gente antes de los eventos del primer juego.
Y ahí la teoría se va a la reporonga, ¿sabes? Que va a perder a alguien o que Richter no es quien pensaba que es, o incluso el despertar en un hospital, pueden no ser precisamente predicciones, sino una de dos. Él está reviviendo todo mientras está en coma, por lo tanto Richard tiene esta información porque literalmente ya pasó y solo vemos un recuento. O dos, varias de estas cosas podrían ser conclusiones o miedos que Jacket ya tenía desde antes, como el perder a su novia, que es algo bastante posible dado el contexto. A ver, lo que pasa es que yo estoy casi seguro, 100%, de que todo el primer juego es revivir los acontecimientos mientras él está en coma. Primero por lo psicodélico de todo. Y segundo, y lo más importante, la clave principal de por qué se cree eso es por la pelea contra Biker, porque por mucho que tú estés jugando como Jacket, si lo que pasó en realidad es que Biker gana, Biker gana. Ya está. Así que tenemos que estar sí o sí en la cabeza de Jacket. Y la forma más simple de hacer eso es siendo que estamos reviviendo la cosa en coma. También eso explicaría por qué está todas las alucinaciones como si nada. Nunca hay nadie, nunca se habla con nadie tampoco, ¿sabes? Es lo que da una mejor explicación en mi sentido. Porque que un minimarket no tenga gente dentro, lo siento, pero no, o sea, esas cosas no pasan. Desde antes, como el perder a su novia, que es algo bastante posible dado el contexto de lo que estaba haciendo y que los rusos podrían buscar vengarse, o que Richter, como él, solo era una marioneta y los peces gordos solo mueven piezas, y lo del hospital podría ser porque pues él ya está sintiendo que algo ya no estaba jalando bien en su cabeza. O sea, no es que fuesen predicciones, sino suposiciones basadas en su propia experiencia. O simplemente un recurso narrativo, muy probablemente eso es lo que fue, para que nos hacemos pendejos. Ahora bien, que Richard ande por ahí apareciéndosele a otros personajes, pues para mí ya esto ya es full recurso narrativo para impactar directamente al jugador, porque al usar una cara, o bueno, una máscara conocida, los desarrolladores crean un vínculo de familiaridad que incomoda y te llama la atención porque dices, hey, yo conozco a ese, y pues sí, básicamente esa parte no tiene explicación psicológica. Lo que pasó ahí es que los desarrolladores se fumaron uno así de gordo, ¿sabes? Así de largo y así de gordo, conchetumare. Dijeron, ¿y si nos pasamos por la hueá por la raja y ya está? O sea, y solo se lo sacaron de la manga porque se veía culilla. Ahora bien, para entender por qué Jacket puede revivir sus experiencias o estos niveles mientras está postrado en una cama, primero hay que entender qué es el coma. Es un estado de falta de respuesta masiva. Las causas más comunes son traumatismos cráneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares, intoxicaciones, hipoglucemia, insuficiencia hepática o renal, infecciones y paro cardiorrespiratorio. Supongo que ese es el que le pasó a Jacket, ¿no? Porque recibió un pepazo en el pecho. Y puede variar desde días hasta varios años. Algunos pacientes logran salir del coma, otros progresan a un estado vegetativo y otros desafortunadamente pueden morir. En el caso de Jacket, esto fue causado por el balazo que le dio Richter, que en el pecho. Para fines prácticos, diría que le dio en el pecho y no tanto en la cabeza, porque de darle en la cabeza ya estaríamos hablando de un daño importante a nivel cerebral, que aunque no lo matara, quitaría muchísimas funciones de cognición y de motricidad dependiendo del nivel de daño, que habría hecho imposible que se levantara de golpe a hacer todo lo que hizo sin necesitar meses y meses de rehabilitación. Pero pues sí podría pasar que por el balazo haya perdido tanta sangre que la oxigenación del cerebro disminuyera mucho, o algún golpe muy fuerte en la cabeza combinado con la pérdida de sangre, etcétera. Ya sé que me fui por las ramas, pero es que me emociona. Bueno, a ver, señora, usted es psicóloga, no doctora. Usted disculpe. Aunque el cuerpo no responda, el cerebro a menudo sigue procesando el mundo de forma intermitente. Se ha comprobado que el sistema auditivo es de lo último que se pierde. Por eso existen momentos donde pacientes en este estado experimentan un estado de conciencia encubierta, que son como ráfagas de conciencia donde estás ahí, pero tu cuerpo no te permite avisar que escuchas, ya que te está viviendo eso. Su mente, atrapada y sin poder ver el exterior, agarra pedazos de lo que oye en la habitación de hospital
y los mezcla con sus propios recuerdos traumáticos de la guerra y las cosas que hizo. Obvio que en el juego pues lo vemos todo súper acá clarito, pero en la realidad se reporta que es mucho más desorganizado y menos claro, pero pues es que pues es un juego, está bien. Otra cosa a tomar en cuenta, y es que esto no pasa en todos los casos de coma. Hay algunos donde el apagón es total y muchas veces permanente. Vaya. Pero pues para Jacket no fue permanente. Después de varias semanas en el hospital, escucha el chismecito de los policías diciendo dónde está el asesino de su novia y quién le disparó a él, y esto lo levanta como un rayo. Claro que acá el tipo se para como si nada, cuando por tantas semanas inmóvil, lo más realista es que se hubiera caído y se tuviera que arrastrar porque sus músculos estarían todos atrofiados y débiles, pero ignoremos ese detalle. No, es que usted no lo entiende, señora. Estamos hablando del mismísimo Jacket, ¿sabes? Es pupilo directo del mismísimo Chuck Norris. Maravilloso. Jacket se va disparado de ahí y se va a la comisaría para nuevamente buscar su venganza. No importa lo que cueste. Cuando finalmente acorrala a Richter en su celda, Jacket hace algo inusual, si lo comparamos con todo lo que hemos vivido, y es que lo deja vivir. Al Bueno, si el jugador lo deja vivir, o sea... leer los archivos policíacos, Jacket entiende que Richter no es el monstruo ni es el objeto de su venganza, es otra víctima, otro peón desechable, así que simplemente así lo deja. Entonces se dirige a donde están los peces gordos de la mafia rusa y sin batallarle le da matarile a todo lo que se mueve. Acaba con las panteras, con la guardaespaldas, el jefe de la mafia, que bueno, él se vuela los sesos porque no le quiere dar el gusto, y luego va con el abuelo y pues también le vuela la mollera. Luego viene una escena que me parece fantástica. Jacket se sale al balcón, se quita la máscara. El animal ha cumplido su propósito. Ya no hay rabia, ya no hay nada que drenar. Luego saca la foto que tiene con Bird y la deja caer al viento. Hasta se siente como si en ese momento respirara, como si un peso enorme se le hubiera quitado de encima. Y creo que hasta nosotros al jugar soltamos ese aire pesado y nos sentimos liberados por un segundo. Bueno, sí, pero principalmente porque conche tu madre que es difícil el juego, weón. Al menos eso es lo que me pasó a mí. Judith Herman explica que tras un trauma masivo que anula el sentido de seguridad del individuo, este busca recuperar el poder a través de una acción que restaure su narrativa. O sea... Puta que son difíciles de matar esas panteras, weón. Qué rabia me daban. La ninja también, la guardaespaldas también es difícil, pero las panteras, joder. En general todos los perros en sí son difíciles en ese juego de mierda. Pero las panteras en especial, sí, las panteras no son perros, son gatos técnicamente. Jódete. Las panteras del final son horribles porque más encima reciben al menos 2 golpes. No me acuerdo cuántos eran, si 2 o 3, pero era horrible. Una restauración del y más encima tienes un arma que es un trofeo que tiene rango de menos 3 metros, ¿sabes? poder. Para Jacket, esta restauración fue a través de la eliminación de quien le quitaron a sus seres queridos. O bueno, a quienes representaban eso. Una vez cumplida esta misión, Jacket entra en lo que Herman describe como la fase de resolución. Y esto no significa que ya sea feliz y libre y ya se sienta cambiado y poderoso, sino es como una quietud donde el trauma deja de ser el motor de su vida. La venganza que él traía en mente ya no existe, ya la cumplió. Entonces pues la policía llega y Jacket ya no pelea, no corre, no se pone la máscara, no intenta masacrar a los oficiales como lo hizo en la comisaría, él simplemente se entrega. Se relajó el compadre. Ya fue. Fuiste bueno. El estado disociativo y el trance del combate han terminado porque ya no tienen necesidad de estar ahí, la cuenta está saldada. Lo que queda tampoco es un hombre vacío, es como que simplemente es indiferente, ya no le importa, ya le vale madre porque él ya hizo lo que quería hacer. En la cárcel, pues Jacket espera el final de la historia. Ya no tiene misiones que cumplir, ni deudas que cobrar, no hay tristeza, no hay rabia que canalizar, solo existe. Y se nos va la poronga en un bombazo termonuclear igual que Bird. Como le pasó al Postal 2. Y aunque podamos pensar que son juegos similares, la motivación y la psicosis de cada uno es muy diferente. Vaya forma acá de meterme tremenda promo de otro video completamente distinto. Bueno.
Increíble. Ya que tenía más traumas de los que yo recordaba, la concha de la lora, ¿sabes? Pero sí, definitivamente todo el juego es él recordando en estado de coma 100%. A mí que me registren. Bueno, como sea, si les gustó el video, recuerden que pueden suscribirse tanto a mí como a mis Paranoid. Y eso, nos vemos mañana. Vamos a marcar el video como veído.